Pues aquí Tony González de Made in Metal y hoy estamos hablando con Susan Santos, quien aún no ha sacado, pero sacará su sexto disco que se titula Sonora. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Me alegra mucho conversar contigo. No es la primera vez que conversamos contigo. Yo hace algunos años, prepandemia, te entrevisté. Te prometo que esta entrevista va a ser mejor que aquella, porque yo he mejorado entrevistando y lo que estoy seguro es que tú, como guitarrista, sigues siendo la misma, ¿no? ¿O has mejorado también? Bueno, sí, supongo que siempre, al final, la música, o por lo menos para mí es muy importante la evolución y realmente creo que lo normal es evolucionar con cada año que pasa y tal, con cada concierto que das, con cada disco que sacas y todo, pues que hay una evolución. Yo siempre pongo el ejemplo y es verdad, ¿no? Creo que en la música, como en muchas artes, pasa que al final somos como los eternos estudiantes, ¿no? Porque siempre tienes cosas que aprender. Ya no es que te pongas todos los días a estudiar, sino en el sentido de que cada cosa que haces, cada paso que das, cada decisión que tomas, pues te hace evolucionar, ¿no? Sí, sí, yo te conocí a ti con Skin and Bones, que es la referencia que yo tengo. ¿Ha cambiado tu estilo desde Skin and Bones hasta Sonora? Yo creo que sí, puede haber una evolución, pero realmente me alegra que hayas dicho lo de Skin and Bones, porque para mí sí que, aunque fuera mi cuarto disco, sí que fue como un punto de partida que para mí separaba lo que serían mis tres primeros discos. Tanto evolución de sonido. Entonces yo hay muchas veces que pensando, te digo que aunque es el cuarto, a veces siempre comento, cuando me preguntaban con No You Dare el anterior, yo decía, para mí creo que ha habido como un punto diferente o un punto en el que ha marcado la diferencia a partir de Skin and Bones. Entonces, bueno, yo creo que sí, que siempre hay una evolución, depende de la época lo que escuches más, escuches menos, pues te influye lógicamente la manera de componer en el momento personal y musical en el que estés. Sí que irían en esa línea de Skin and Bones, pero quizá un poquito más evolucionada. Vamos a ver, este álbum tiene un punto en común que es el desierto, pero por el estilo musical no es precisamente el Sahara, sino que la música suena a los desiertos de California, de Arizona. Este disco tiene un concepto. Si es así, cuéntame sobre el concepto del disco. Sí, bueno, se han juntado diferentes conceptos en el disco. Primero, el principal al que le puse el título de Sonora es por el desierto, ¿no? Que atraviesa desde Estados Unidos, California hasta la zona de México. Es verdad que en muchas de las canciones del disco el hilo conductor eh, es a una mujer bastante dura, pendenciera, fuera de la ley, que va contando diferentes historias a lo largo de cada canción y en muchos momentos atraviesa alguna parte del desierto. Y luego sí es verdad que para mí tiene un doble significado, porque Sonora es una palabra española y creo que también el disco que ha salido con canciones que tienen, bueno, todas van de la mano del rock, del blues, del country, músicas que están en común, pero sí es verdad que tiene una variedad sonora que al final primer significado del título, pues es verdad que tiene un doble significado para mí. Y sí que el hilo conductor podría ser el desierto. Aunque el disco sale en abril, la gira para presentarlo comenzó el pasado 7 de febrero en la Sala del Sol de Madrid. Yo estuve allí, muchas gracias por la invitación, Susan. Y la gira termina el 23 de marzo en Málaga. Entonces, ¿cuál ha sido el plan de marketing? Porque a veces parece un poco curioso que se haga una primera gira antes de que salga el disco. Pues te digo, la verdad es que ha surgido de una manera muy natural, porque realmente yo tenía pensado, se me pasó por la cabeza el hacer un concierto en Madrid para presentar los temas en directo y un poco más. Pero sí que, bueno, pues que eh, surgió un poco de manera natural que me propuso la persona que me está llevando ahora la contratación, me propuso, oye, ¿por qué no hacemos más conciertos? Entonces, es verdad que a la hora de planearlo, hubo mucha gente que le parecía curioso por una parte, porque me decían, sí, pero es que vamos a ir al concierto y no nos conocemos la canción, ¿no? Pero por otra parte algo diferente, porque no saben qué van a escuchar. Y sí es cierto que ha surgido así, que no ha sido un planteamiento. Y luego a veces pensábamos, y te digo, he tenido estos días y semanas anteriores entrevistas para medios de fuera de España y recuerdo que hubo alguien que me dijo, bueno, en los años 60 y en los 70 había muchísimas bandas que tocaban y tocaban los temas y aún no había salido el disco. Parece que como que nos hemos acostumbrado que es que tiene que ser esto, esto y esto.
pero ¿por qué no? Al final un poco es como tú te lo quieras plantear y más un artista independiente, ¿no? Como yo, ¿no? Que no dependemos de nadie que nos diga, oye, no, pues esto tiene que ser así, sino, ¿por qué no? Y de hecho, incluso ha resultado curioso porque ha habido gente que me ha dicho que la experiencia ha sido chula, que le ha encantado los temas en directo y que incluso tiene un plus el ir a los conciertos estos de febrero y marzo, que el disco no está disponible, no va a estar disponible hasta el 5 de abril, pero sí es verdad que aquel o aquella que vaya al concierto, si quiere se lo puede llevar ese día. Entonces, también es como una gira un tanto, digamos que especial, ¿no? Y la verdad es que muy contenta, ¿eh? Porque la semana ha ido en Madrid fue genial y el resto de días ha ido bastante guay, así que contenta con esta primera parte. La mayor sorpresa de todas fue contar con Miguel Ríos sobre el escenario. ¿Cómo fue la experiencia de contar con Miguel Ríos, que no es la primera vez que ustedes coinciden? ¿Y cómo se dio esa posibilidad? Pues te digo, la verdad es que a veces, muchas veces estas cosas surgen de una manera más natural y tan. Y bueno, sobre todo porque Miguel también es un súper buena gente, entonces todo es como muy fácil. Él el año pasado hizo su gira de despedida en los escenarios y justo coincidió pues que pues un día estando en el estudio escuchó el disco, le gustó y me ofreció la posibilidad pues de cantar en una de las ciudades en las que iba a actuar. Por fechas y tal, porque yo estaba de gira por Inglaterra, tal, no sé qué, al final la fecha que más me vino bien fue en octubre en Bilbao y bueno, estuve cantando con él, la verdad es que la experiencia fue súper chula. Y en como él dijo en el concierto, ¿no? El devolverme devolverme, ¿no? El rollo de ir de invitado, pues fue casi una semana antes saber que, oye, ¿te vienes a tocar? Sí, claro, ¿cómo no? Así, fue así, básicamente. Entonces, por eso te digo que fue todo como muy fácil, muy sencillo, porque cuando trabajas con gente o tocas con gente que transmiten esa buena energía, es todo fácil. ¿Y ya tenías preparada la canción Cosas que le debo a Madrid? No habíamos pensado en nada. Entonces, justo es verdad que a él se le ocurrió que por qué no hacíamos esa canción, porque, claro, es una canción que a él le pareció que también tenía que ver conmigo, ¿no? Porque habla básicamente de una persona que le debe cosas a Madrid, que no es de aquí, que viene del sur. Yo exactamente del sur no soy, soy extremeña, pero sí estoy más cerca del sur. Entonces, básicamente es de alguien pues que se marcha de su ciudad y se viene a Madrid pues por luchar por un sueño, por dedicarte a lo que quieres, por estar aquí. Entonces, creo que siendo de diferente generación, pues es una canción pues que refleja bastante, ¿no? Al final un poco lo que ha sido mi vida también, no solo la de él. Que lo único que espero que no haya sido en el 62 cuando Madrid te abrió las No, puertas. no, por eso te digo, de diferentes generaciones. Sí, sí, sí. Oye, y te fuiste a filmar el primer single al Parque Nacional Joshua Tree en California. ¿Cómo ese sueño se pudo hacer realidad? Porque justo coincidió que tuvimos que, bueno, cuando me disponía a grabar el disco, coincidió que tenía una gira por California, estuve tocando en varios festivales por allí y uno de los días, es que estaba donde me quedaba a dormir a 29 Palms, que es básicamente es donde está el Joshua Tree, o sea, es que era cruzar la carretera y ya estaba. Entonces lo iba a visitar y dije, qué mejor sitio que este para grabar el videoclip de lo que va a ser el single. Entonces lo grabamos allí, no exento de anécdotas, porque es cierto que en la época en la que fuimos es la época en la que hay más serpientes de cascabel en el Joshua y te dicen pues que tengas cuidado porque hay zonas. Entonces, claro, para hacer todos estos planos y que no saliera gente que estaba haciendo turismo, nos teníamos que adentrar bastante en el Joshua y hubo momentos justo en la zona donde hay más serpientes de cascabel, en la zona de roca que aunque en el vídeo a veces salgo, son las escenas en las que salgo tumbada o salgo gateando, esa era la zona y yo cada vez por tener decía, oye, vámonos allí cuanto antes, porque esta zona es la más conflictiva o zonas, localizaciones donde digamos que había, eh, que veías que en la tierra había unos hoyos grandes de tarántulas, entonces. Imagínate, había zonas que eran un poco delicadas y yo siempre que cogía y me quitaba y me ponía las botas de cowboy, siempre miraba y que no era una serpiente y fue gracioso porque, claro, la persona que me grababa el vídeo me decía, pero
Si eso va a quedar para la historia, sí. Tú imagínate que te picó una serpiente cascabel y acabamos en el hospital, eso va a ser una historia maravillosa para tu disco. Yo dije, no, no, deja, deja. Cómo una persona, yo no sabía que tú eras de Extremadura, ¿no? Y yo siempre me he preguntado cómo una persona nacida aquí en España puede tener un alma polvorienta, que indudablemente lleva siglos empapada de blues y country. Pero si tú eres de Extremadura, el alma es polvorienta. Bueno, yo qué sé, al final ya sabes, si pasa de cuando algo te gusta mucho y te quieres dedicar a ello y te centra, fíjate, de hecho, no tiene nada que ver, porque yo cuando empecé a tocar la guitarra española, empecé tocando incluso algunas cositas de flamenco, a la cual le agradezco, fíjate que luego escuché cosas de guitarra eléctrica, imagínate el rock, Hendrix, todo lo... Me voló la cabeza y ya dije, guau, quiero una guitarra eléctrica. Pero, por ejemplo, a ese momento en el que empecé con la guitarra española, yo hacía mis temas, no tenían nada que ver y empecé a tocar un poquito de cositas así de flamenco, le agradezco el haber empezado a tocar con dedos, porque ya sabes que en el country hay muchos estilos de americanos, se utilizan mucho los dedos, finger picking, tal, y eso sí que me ha permitido, pues después, ¿no? Pues a lo mejor oye, cuando me dice, oye, tocas con dedos, después con púa, te lo cambias, tal, no sé qué. Creo que sí, bueno, eso es algo que pasa mucho en la americana, pero creo que también seguro que el que cuando yo empecé a tocar la guitarra y utilizaba tanto los dedos, pues me habrá ayudado. Y no sé, al final, ya sabes, cuando algo realmente te gusta, yo es como digo, o sea, tengo un gran respeto y por gusto escucho muy diferentes estilos que no tienen nada que ver, me gusta también el jazz, me gusta el tango, me gusta escuchar cosas, incluso música africana o música así un poco más étnica o cualquier cosa. Pero sí es verdad que para lo mío, lo otro es por una cosa personal, musical, ¿no? Que me apetece como músico evolucionar y saber más cosas. Pero sí es verdad que para lo mío tengo bastante clara la línea que quiero y este es el estilo que realmente me encanta tocar. Tanto en directo como para hacer canciones, me parece que es súper divertido, me llena un montón. Hay algunas canciones de las cuales quisiera hablar, que me hablaras tú también, pero no son las que han salido como single, sino otras para que quien no haya escuchado el disco sepa que también hay cosas más allá del single. Una que me llama la atención es Have Mercy, que ¿cómo se te ocurrió la idea de Have Mercy? Pues te digo, esta fue realmente la primera canción que hice para el disco, sin saber qué orientación ni cómo se iba a llamar el disco ni nada. Un día hice esa canción y tenía claro, digo, cuando grabe disco, que pasó unos meses después, quiero entrar a la canción, esta canción. Y para mí era casi como una especie de homenaje a todas las, a una música que a mí me gusta mucho y son todas estas primeras cantantes de country que tenían como una mezcla entre country y era un poco así swing, lo que le llaman el western swing, tipo Patsy Cline, todo ese rollo y todas esas cantantes a mí me flipan y de hecho es algo que cuando, imagínate, estoy en casa o leyendo, quiero hacer algo así tranquilo, me encanta escucharlas, no me cansaré nunca y me apetecía meter ese aire en el disco, porque, bueno, primero porque hice la canción y segundo que también no tenía ningún disco en una canción así. Y luego también para mí quise hacer una parte divertida en la canción, ¿no? Porque cuando escuchamos todas ese tipo de cantantes antiguas, me acordé de una canción de Patsy Cline que dice, eh, para hablar que su pareja, marido, lo que sea, le deja y tal por alguien, lo descubre porque vio, porque había tres cigarros tres colillas en el cenicero. Entonces siempre todas, no, tiene ese rollo así como dramático porque le han dejado tal. Entonces yo quería llevar justamente el punto opuesto, ¿no? De que justamente la que es la peor, la que es más killer, la que es más cañera, es la protagonista de la canción, que es una mujer, que es al contrario, es como disfruta del día, disfruta de la noche, porque cuando acabe la noche no sé qué va a ser de mí, por eso Señor ten piedad de mí. O sea, es un poco, también es una canción un tanto divertida como llevar al extremo el contrario, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y mira, siendo rockero como soy, What I Want me parece la pieza perfecta para que salte la alegría. El estribillo dice, Do what I want, y quisiera que nos contaras qué es lo que realmente quiere la protagonista que haga el destinatario de la canción, en el Do what I want. Bueno, es cierto que en las estrofas va contando diferentes cosas la protagonista que
que no tiene nada que ver con lo que ahora te voy a decir, pero sí es verdad que en un principio cuando hice la canción me pareció perfecto el título porque hay muchas veces cosas que nos pasan a todos, ¿no? Que por muchas circunstancias de la vida no terminamos de hacer o de decir o de estar y hacer lo que queremos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es un mensaje que a todos nos encantaría. Que hay veces que no podemos, pero nos encantaría ser libres de decidir y de hacer diariamente lo que queremos. Entonces yo creo que al final, pues la vida es corta y lo suyo es ¿por qué no? Este es el momento y es lo que nos queda, pues disfrútalo y haz lo que quieres. Yo te he visto en directo y sé que por muy bien que suenan estas canciones en el disco, en directo todavía suenan mejor. Yo te vi en Madrid y tan pronto arrancó tu guitarra, los presentes supimos que ella iba a ser la verdadera protagonista de la historia. Entonces, lo primero que me llamó la atención, que yo las otras veces que te he visto en directo, se me ha pasado, es que tú eres zurda. O si no eres zurda, tocas con el brazo al revés. ¿Cómo lo lograste? Que siempre a todo el que le han enseñado guitarra, se la han enseñado con el brazo a la izquierda. Cuenta. Pues a ver, la historia es súper fácil porque es que soy sorda, zurdísima y bueno, pues cuando empecé a tocar la guitarra también, como encima aprendí de manera autodidacta, pues nadie me dijo, no, no, cógela del sentido contrario, sino fue como, quiero una guitarra zurda. Entonces al principio pues con la guitarra española, cambiándole las cuerdas. Y luego ya pues con las guitarras eléctricas pues ya me compré guitarras eléctricas. Pero como no había nadie que me dijera, pues sí, es verdad, ¿no? Yo he llegado a conocer y tengo amigos zurdos, ¿no? Que me contaban, ¿no? Que cuando empezaban a tocar la guitarra como que básicamente la persona que te da clase o lo que sea te dice, casi te convence, oye, es más fácil que te toques como diestro y tal. Entonces, como nadie me decía nada, pues yo lo hice así. Y así es. Sí es cierto que como diestra se toca un poquito, lo que pasa que alguna vez he hecho alguna, pero vamos, el sentido en el que puedo tocar bien, normal, es en el de zurdo. Y lo has hecho de manera tal que tocando como zurda, la prima sigue estando abajo, por decirlo de alguna Efectivamente. manera. Al contrario, sí que alguna vez he hecho cosas y imagínate, pues que a lo mejor llega algún amigo que está tocando y me invita a tocar un tema, puedo hacerlo, pero lógicamente no estoy igual de cómoda. Bueno, ten en cuenta, yo en Badajoz trabajaba en una tienda de música, vendía guitarras y lo normal es que alguien me dijera, oye, ¿me afinas la guitarra? ¿Me la pruebas? Entonces estaba acostumbrada casi a probar guitarra con el cordaje de diestro. Entonces, para cosas básicas de probar y que veas un poco el sonido, pues puedo hacerlo. Pero claro, no estoy igual de cómodo. Seguro que trabajando en la tienda de música te enamoraste de más de una guitarra. Ahora, cuéntame, háblame de tus guitarras y cuáles son tus favoritas, o si tienes una favorita solamente. Pues la verdad es que los últimos años tengo una favorita y es la guitarra verde que suelo usar. Es una Telecaster que me gusta mucho, sobre todo porque es una guitarra que pedí a un luthier en Los Ángeles que me hiciera, pues quiero este mástil, quiero estos trastes, quiero este color, tal, no sé qué. Entonces fue como muy a medida a lo que yo quería. Entonces, esa es verdad que me gusta mucho. Sí que tengo diferentes guitarras porque al igual que tengo banjo, dobro, guitarra acústica, pues ya sabes, depende pues para las determinadas cosas que quiera hacer. Ahora mismo eso sí que te digo que es una de mis guitarras principales. Hay una que le saudo mucho y que últimamente no la saco mucho porque tiene un par de problemillas que tengo que arreglar, que esa fue mi primera guitarra y que es una guitarra así Summor y tal, un Strato. Y esa pues siempre va a ser mi guitarra favorita. Y fíjate que alguna vez me ha preguntado, oye, hace tiempo no te la veo, ¿no venderás esa guitarra? No, no, no es una guitarra para nada cara, pero sí es el valor sentimental para mí de que fue mi primera guitarra eléctrica de verdad que me compré porque me puse a trabajar, ¿sabes? Entonces, imagínate, para mí tiene un valor personal y esa es como muy especial. Escuché una entrevista que te hicieron en Onda Cero y aunque yo creo que el alcance de una emisora como Onda Cero puede ser mayor, resulta un poco complicado poder mostrar quién es en realidad Susan Santos como guitarrista y vocalista. Bueno, claro, es que incluso cuando te hacen imagínate, cuando te hacen una entrevista en un sitio así, ya me lo habían incluso advertido ellos mismos, ¿sabes? Porque la parte de ese programa y hay alguien pues que se centra más en estos estilos, que controla bastante de estos estilos, pero claro, me decía, como es una emisora mayoritaria, pues normalmente hacemos algo un poco genérico. Ya haga el estilo que haga, pues imagínate como si hiciera a lo mejor otro estilo.
si a lo mejor es encima, pues a lo mejor, pues yo qué sé, un palo que toques menos, pues siempre te van a hacer preguntas más genéricas que imagínate que un medio ya más concreto, que me vais a hacer cosas, preguntas concretas sobre el disco, sobre, yo qué sé, como me has dicho, qué guitarras usas, sobre, ya sabes. Sí que hay, claro, hay diferencias siempre, lógicamente. Claro. O sea No que porque no te valoren, sino simplemente porque también ellos quieren hacer accesible, porque es verdad que, te digo, en esa entrevista todos se quedaron encantados y me decían, jo, mira, no traemos este tipo de cosas y nos ha encantado, a ver si vienes otro día. Entonces, pero tienen que hacer pues un poco accesible, pues que, ¿por qué no? Porque muchas veces hay estilos musicales que hay gente que no lo escucha tanto, que no investiga, no todo el mundo investiga en nuevas músicas. Pero en cambio, se lo presenta en un programa y dicen, pues me ha encantado. De hecho, es más, me pasó en ese programa que hubo gente que me escribió por redes que me decía, mira, yo no suelo escuchar esta música, pero la verdad escucha, me encanta y ahora te voy a seguir y voy a buscar tus discos. ¿Sabes? Entonces, creo que también está guay que ese tipo de emisoras o programas ayuden para que otros estilos musicales más elitistas pues puedan ser accesibles porque yo creo que habrá gente que lo siga. y otro detalle que yo quería preguntarte, ya casi cerrando la entrevista, teniendo en cuenta que es el desierto, el punto sobre el que giran las letras del disco, y ya tú estuviste en el Joshua Tree, ahora te digo, ¿habrá alguna posibilidad de que tengas en cuenta el desierto de Almería para filmar un video? Pues te digo una cosa, con el anterior disco hubo un planteamiento de hacer eso en uno de los videoclips. O sea, fíjate, hubo un planteamiento de a lo mejor de hacerlo allí. ¿Por qué no? No descarto. O sea, al final por circunstancias no cuadró bueno, con la persona que iba a grabar el vídeo, yo también por fecha, tal, no sé qué. También veníamos de unos años, imagínate, estamos hablando de cuando estábamos en mitad de pandemia, de locura, en tal. Entonces al final, pues como parecía que era una época más difícil de cuadrar cosas, que fue cuando saqué el EP de Late Session. Pero sí, ¿por qué no? De hecho, me encantaría, no he estado y me encantaría visitarlo, ya a título personal, no solo para el vídeo. Yo sé que la gira continúa, voy a poner las fechas de la gira en el video. La primera fecha fue en Madrid y allí que fue el miércoles 7 y tú contaste que jueves, viernes, sábado y domingo tendrías concierto en diferentes puntos de España. Cuéntame, ¿cómo fue el lunes? Sí, ha ido muy bien, mira, ya ves, y me he traído hasta de recuerdo un catarro. Sí, la verdad es que fue muy bien. De hecho, al día siguiente en Madrid, bueno, ya sabes que fue una noche muy especial. De hecho, hasta los propios de la sala me dijeron que, bueno, que cada vez es más complicado, ¿no? Que un día como el miércoles tuviera pues un montón de público y que tuviera tanta audiencia, ¿no? Ese día el concierto. Súper contenta, por supuesto. En Zaragoza, que fue el día siguiente, la verdad es que estaba también hasta arriba de gente. Fue locura, en Zaragoza fue locura de venta de vinilos y de CDs nuevos. Luego estuvimos en la Sala Corleones y la verdad es que también muy guay. En Lleida al día siguiente lo mismo y bueno, el último día en Barcelona fue súper divertido y genial. La verdad es que sí, ha sido un comienzo pues que no me lo esperaba y contenta, porque lo que hablábamos, ¿no? Pues teniendo en cuenta que no se ha ido el disco, que no tiene tanta promoción en medios, porque si no hay disco, pues también es más difícil. Y bueno, y teniendo en cuenta, pues bueno, la promoción que puede tener cuando haces un estilo más independiente, ¿no? Sí, es verdad que contenta, con ganas de continuar la segunda tanda. Se me ha quedado una ligera duda, Susan. Ya me dijiste que tienes banjo, dobro. ¿Cuántas guitarras tienes? Vale, déjame que eche una ojeada a las paredes. Vale, pues mira, ahora mismo, porque si ha habido temporadas, ya sabes, a veces pues que he comprado alguna, la he vendido porque he dicho, bueno, no la estoy utilizando, tal, no sé qué. Tengo dos Telecaster, dos Stratos, una guitarra acústica, una guitarra barítono, banjo y a día de hoy, y creo que no se me olvida nada. Oye, ¿y con cuántas guitarras sales de gira? A ver, normalmente salgo con pocas guitarras de gira, ¿eh? O sea, he estado acostumbrada incluso de irme fuera de España, irme solo con una guitarra. Lo que sí es cierto que para este disco, pues como viste en la Sala del Sol, llevaba tres guitarras por una razón, porque en este disco es que hay una guitarra que tengo afinada normal,
Y hay una guitarra que es que no lleva el cordaje normal de una guitarra y lleva otra afinación, con lo cual, pues para hacer esos 4 temas, pues no me queda otra que llevarla, porque hacerlo con la guitarra estándar no me sonaría igual que en el disco. Y lo que intento es, pues bueno, tener la gordura que tiene el sonido de la guitarra, porque va con cuerdas bastante más gruesas. Y luego, pues la guitarra barítono, que lógicamente tiene otro sonido. De momento, por lo menos en España, estoy haciendo eso. Ahora en abril, que nos vamos y tengo un festival en Finlandia y varias cositas más por ahí, pues no tengo claro si me llevaré pues 2 guitarras o me acabaré llevando 3. Posiblemente por viajar me acabe llevando 2 y no me lleve la guitarra barítono. También es más fácil, ¿no? Cuando vas en furgoneta y te mueves por España, que si ya tienes que coger aviones, pues normalmente llevo una funda con 2 guitarras y el resto lo facturo y las guitarras conmigo. Y vas en formato trío. ¿Quiénes son los músicos Sí. que te acompañan? Pues David Salvador al bajo y Julien Lento a la batería, que hecho también Yo- han grabado en el disco. El de Lento no tiene nada. Sí es cierto, es que es un tipo súper tranquilo y muy buen tipo, siempre habla muy, muy tranquilo y de ahí el mote. Ha sido un placer hablar contigo. Si hay algo que tú quieras decir para terminar, este es tu momento. Pues nada, pues espero que disfrutéis de Sonora y que nos veamos en algún concierto de los que quedan en marzo. Muy bien, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Que sea todo un éxito la gira. Nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, espero que nos volvamos a ver como es habitual. Eso espero. Bueno, Chao. chao. Un abrazo. Hasta luego.